Hola, buen día. Este mensaje es para ti, pequeño mortal, que está sentado e indeciso y busca referencias de cómo crear una aplicación que tenga una base de datos. Déjame contarte que tu mejor opción es SQLite. Te diré por qué. SQLite es un ligero motor de base de datos de código abierto que se caracteriza por mantener el almacenamiento de información persistente de forma sencilla. Este motor se caracteriza principalmente por incluir todo lo necesario para funcionar con unos clics, además de no necesitar un servidor ni complicadas configuraciones para funcionar al 100% y de forma segura. SQLite cumple con las características ACID, que significa atomicidad, consistencia, aislamiento y durabilidad. Forma parte integral de las aplicaciones basadas en el cliente. SQLite utiliza una sintaxis SQL dinámica y realiza múltiples tareas para hacer lecturas y escrituras al mismo tiempo. Ambas se efectúan directamente en los archivos de discos ordinarios. Es importante mencionar que SQLite cuenta con varios enlaces a lenguajes de programación, entre los que podemos destacar Java, C, C++, JavaScript, C#, Python, entre otros. A diferencia de otros sistemas gestores de bases de datos como MySQL, SQL Server y Oracle DB, SQLite tiene las siguientes características. No requiere el soporte de un servidor. SQLite no ejecuta un proceso para administrar la información, sino que implementa un conjunto de librerías encargadas de la gestión. No necesita configuración. Libera al programador de todo tipo de configuraciones, de puertos, tamaños, ubicaciones, entre otros. Usa un archivo para el esquema, de manera que crea un archivo del esquema completo de una base de datos, lo que permite ahorrarse preocupaciones de seguridad, ya que los datos de las aplicaciones Android no pueden ser accedidos por contextos externos. Ese código abierto, obviamente, está disponible al dominio público de los desarrolladores, al igual que sus archivos de compilación e instrucciones de escalabilidad. ¿Y qué te parece? Además, eso no es todo. Te puedo decir que su simplicidad, rapidez y usabilidad permiten un desarrollo muy amigable. Te preguntarás, ¿cómo puedes colocar una base de datos o un gestor dentro de un dispositivo tan pequeño? Pero no te preocupes, el SDK de Android incluye numerosas y completas APIs para facilitar el desarrollo. Algunas de las características más relevantes son que cuenta con licencias, distribución y desarrollo gratuito. Tampoco hay procesos de aprobación del software. Hay acceso a la hardware de Wi-Fi, GPS, Bluetooth y telefonía, permitiendo realizar y recibir llamadas y SMS. Control completo de multimedia, incluyendo la cámara y el micrófono. APIs para los sensores, acelerómetros y brújula. Aplicaciones y procesos en segundo plano, uso de mapas y sus controladores desde las aplicaciones. Aceleración gráfica por hardware, incluyendo OpenGL para los 3D. Almacenes de datos compartidos, acceso a SDK. Y lo más importante es que además nos provee una serie de clases para administrar nuestros archivos de base de datos en SQLite. Normalmente, cuando conectamos otro gestor de base de datos, tenemos que validar los datos del equipo, el usuario y el esquema, pero con SQLite no se requiere nada de eso, ya que podemos trabajar directamente sobre la base de datos. Y por supuesto, SQLite tiene la clase SQLite Database. Esta tiene métodos para crear, eliminar, ejecutar comandos SQL y realizar otras tareas comunes de administración de base de datos. Ahora bien, también existe la clase SQLite Open Helper, que es una clase auxiliar para la creación de la base de datos y la gestión de las versiones por las que posiblemente cambiará la base de datos. Al hacer una clase extens de SQLite Open Helper, uno de los métodos que se heredan y los cuales son los más comunes a redefinir a nuestra conveniencia serán onCreate y onUpgrade. Importante, nombre de base de datos. Es el nombre del archivo de nuestra base de datos, por lo que este parámetro es utilizado para el constructor de la clase SQLite Open Helper, de manera que si no encuentra la base de datos con el nombre de esta especificado, convoca el método onCreate, el cual redefinimos con override, para que además de crear la base de datos, cree las tablas que necesitamos. Database Helper solo nos ayuda a definir nuestra lógica al crear la base de datos, a definir rutinas para crear las tablas si es primera vez que se crea, y el método onUpgrade
es por actualizarnos a llevar el control de las versiones de la misma base de datos. Y mucho ojo, el método SQL solo permite ejecutar un comando SQL a la vez. A continuación te muestro algunas ventajas a grandes rasgos. Es ideal para consultar y almacenar datos de forma estructurada, hablando obviamente de SQLite. La aplicación solo tiene que cargar tantos datos como necesite en lugar de leer todo el archivo de la aplicación y mantener un análisis completo en la memoria, y por ende el tiempo de inicio y el consumo de memoria se reducen. El contenido se actualiza de forma continua y atómica para que no se pierda el trabajo en caso de una falla de energía o algún bloqueo. Se puede acceder al contenido y actualizarlo mediante potentes consultas SQL, lo que reduce una gran medida de la complejidad del código de la aplicación. Una gran cantidad de programas escritos en diferentes lenguajes de programación puede acceder al mismo archivo de aplicación sin problema de compatibilidad. La base de datos creada en Android solo son visibles para la creación que las creó. Y bueno, ¿qué te parece esta aplicación? ¿Conoces o utilizas otras herramientas para editar y administrar la base de datos en Android, como lo hace SQLite? Ahora que sabemos un poco más sobre SQLite y Android, podemos afirmar que realmente es una decisión que se debe tomar a la hora de realizar el diseño. Este motor ofrece una forma simple y sólida de organizar y conservar los datos, convirtiéndose gracias a todas sus características en la herramienta ideal para Android. Yo me despido, eso es todo por el video de hoy. Espero que tomes en cuenta cada una de las posibilidades que te brindé durante el video. Mi nombre es Delia M. Macías y nos vemos la próxima. Muchas gracias.